ese primer planteamiento ético, ¿no? Respecto al análisis lector, ¿no? ¿Qué se podía saber? ¿Qué partes, digamos, más peligrosas o de violación de privacidad se podía saber, por ejemplo, sobre alguien que lee un libro antes y ahora, ¿no? Y por dónde puede ir, y no sé si puede servir como ejemplo, a lo mejor para introducir temas de ética, Sí, porque ya sabemos que Netflix, por ejemplo, pues a veces asombra, o YouTube, las recomendaciones que hacen, ¿no? Y lo que hay detrás de esas recomendaciones y hasta el punto en que te pueden conocer. Supongo que con comprensión lectora, pues también se abre un melón importante. eso es. Mira, por poner en contexto, nosotros lo que planteábamos era nosotros lo que construimos fue una plataforma con una solución end-to-end, ¿no? Es decir, desde la aplicación de lectura y la aplicación de escucha de audiolibros, pero que siempre con el OK explícito de los participantes en campañas, etcétera, etcétera. Ahora te pongo un ejemplo más concreto. Analizamos todo ese comportamiento de esa persona cuando está leyendo el libro, cuando está seleccionando el libro o el audiolibro y después cuando está leyendo el libro y después cuando pues de una parte, de una manera más cualitativa, pues se rellena encuestas de satisfacción de lo que le ha parecido el libro, ¿no? Esto proviene del mundo editorial, de los focus groups, ¿no? Normalmente cuando una editorial va a sacar un libro, pues a 20, 30, 40, 50 personas les envía el libro, se lo leen y la gente pues luego rellena una encuesta, ¿no? Y nos parecía que eso estaba hiperlimitado por muchas razones, ¿no? Que algunas son muy evidentes, ¿no? O sea, tú no sabes si alguien se ha terminado de leer el libro pero ha rellenado la encuesta, ¿no? Entonces, eso es lo que planteamos, ¿no? Y a partir de unos proyectos que nos surgieron con algunas de las editoriales más grandes, pues por ejemplo con Hachette, ¿no? Hachette, que aquí es el grupo Anaya, pues tuvimos un proyecto que nos llevó a Reino Unido, a Francia y a Estados Unidos para ayudarles a montar un proyecto que básicamente era eso. Antes de sacar un libro al mercado, daban acceso a, en este caso, ya miles de personas a poder leer los libros, pero con diferentes cubiertas, diferentes títulos, incluso diferentes números de autores y en algunos casos modificando también el final del libro, de manera que se pudiera medir de una manera muy adecuada, primero, cuál es esa mejor combinación de título, sinopsis, cubierta que funciona y después hacer ese análisis de cómo el ritmo de lectura o cómo diferentes estilos en cada uno de los capítulos pues pueden afectar a la percepción que tiene el lector, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de esto en cuanto a desafíos en la parte ética? Desafíos técnicos tiene muchos, eso se los fuimos resolviendo, pero desafíos técnicos, claro, primero, ese desconocimiento, ¿no? O sea, quiero decir, es un tema en el que tienes que pensar de una manera clara. Entonces, ¿qué ocurrió? Os pongo un ejemplo, sin mencionar nombres, ¿no? Pero de clientes que nos decían, oye, yo quiero ver el comportamiento de los usuarios, pero una de las cosas que me interesa es, como se lee en móvil, pues saber mediante GPS cuál es su localización en todo momento. Ujú. Pero, o sea, ¿cómo quieres saber la localización en GPS en todo momento? No, claro, porque si yo sé dónde están y yo sé, por ejemplo, en qué estaciones de metro están, pues yo puedo poner anuncios de los libros que más se leen en cada una de las estaciones. Es decir, un enfoque muy lícito desde el punto de vista de alguien de marketing que lo plantea así, Ujú. pero donde no se ha visto realmente las consecuencias que tiene eso. O sea, oye, es que con esa información que tú tienes en tus bases de datos, se pueden hacer muchísimas más cosas que tú a lo mejor no quieres hacerlo, pero que mañana alguien más puede decir hacer. O si te llega una auditoría del gobierno, etcétera, gubernamental, de por qué tienes esa información, tienes un problema. En un momento en el que ya existía GDPR, en otros países ya existían otras legislaciones similares. Entonces, ahí nos toca hacer un poco también de pedagogía de por qué eso no tiene demasiado sentido. Y porque además, al pedirle información a un lector de que deje sus datos de GPS, si se lo explicas adecuadamente, va a torcer mucho el morro, ¿no? Y por qué para Ujú. leer me tienes que coger esta información. Claro, y ahí, como todos sabemos, cuando instalas una aplicación de estas, nos leemos de cabo a rabo los términos de servicios, ¿no? Y todos los contratos que tan alegremente. E incluso, que es algo que yo creo que se replica mucho en inteligencia artificial, ¿no? Aunque tú tengas intereses legítimos, ¿no? O, digamos, no malvados en capturar algunos datos de los clientes, pues hay que ser muy consciente de que eso puede representar un peligro, ¿no? En malas manos o mal usado, ¿no? Exacto. Y en este caso concreto, pues evidentemente nos negamos
y sabíamos, de todas formas, en cuanto llegara a compliance no lo iban a dejar, pero también como proveedor creemos, o sea, ahí es cuando empieza a ser muy consciente de que tenemos esa responsabilidad, de que no es un tema de, oye, a mí me pagas por hacer la tecnología, no, yo te estoy dando una solución y la solución también implica aspectos relacionados con la responsabilidad, la ética, etcétera, y si eso nos hace perder a algún cliente, bueno, pues mala suerte, ¿no? Que no ocurrió, pero es verdad que hubo conversaciones pues muy divertidas, ¿no? En el momento en que nosotros empezamos a pensar en cosas como el análisis conductual, la utilización de los sesgos cognitivos para ayudar a la toma de decisiones, y eso se podía malinterpretar en algunos casos como, bueno, pues podemos aprovechar para que el usuario haga esto. No Sí, vamos a sí, hacer sí. eso.